unos colegas guatemaltecos y estaban furiosos. Dicen, Parkins tenía que irse expulsado en el primer tiempo, Cañoto tenía que irse expulsado en el primer tiempo, Diego Campos tenía que irse expulsado en el primer tiempo. Y hay que reconocer que Antigua llegó y plantó cara a la derrota en el Alejandro Morera, pero Guimaraes clasifica, mantiene el invicto y está, señores, en la final de la Centroamericana. Sí, hay que reconocer que al menos esas jugadas que está señalando vos, Cristian, como mínimo ameritaban que vayan a ser revisadas al VAR, y creo que ahí es donde empieza ese manto de duda de por qué no se hace ese protocolo, a veces sí, a veces no. Lo que hablamos con insistencia de la uniformidad de criterios y de manejos, que incluso no se replica a nivel de CONCACAF. Saliendo de la cuestión arbitral, que también es importante señalar, a ver, lo de Antigua no me sorprendió en el aspecto del manejo del balón. Es un equipo que le encanta la pelota y que entiende muy bien cómo ordenarse y atacar a partir de ella. Ayer vimos un juego de espejos en sistema y en propuestas de presión. ¿Y a qué voy con esto? Los dos jugaron 4-3-3 y los dos presionaron muy alto a su rival en la salida. La diferencia, me parece, reside en que Antigua salía airoso de esa presión, tenía las maneras de poder saltar la asfixia que le proponía la Liga. La Liga, por su parte, se sentía incómoda y no encontraba ese pase de defensa a mediocampistas para empezar a gestar el fútbol y tenía que lanzar y dividir mucho. Sobre todo los primeros 20-30 minutos vimos esa tónica de partido, y conforme se fue asentando la Liga en el partido y conforme fue creciendo desde la individualidad, y acá voy a hacer un primer doble clic en un nombre propio que es Cañoto, empezó a evolucionar el juego. A veces lo colectivo crece, empieza a encontrar las formas, las maneras. Bueno, ayer la Liga empieza a encontrar las formas y las maneras desde la aparición primero de la irreverencia de Cañoto, después chispazo de Creichel Pérez y el gol / buen partido de Parkins. Entonces, lo individual fue lo que dinamizó y activó un colectivo que durante 30 minutos fue superado por Antigua en posesión de balón y con algunas ocasiones de gol que fueron claras, pero no fueron abundantes. Creo que la Liga sí generó mucho, pese a no tener la pelota. Y en táctica fija, sobre todo, que encontró Liga Deportiva Alajuelense esa claridad en ofensiva, porque antes de la anotación, un par de tiros libres, habían jugadas que yo no entendía cómo no terminó, porque la sacaban en la línea, llegaban los defensas, era demasiada gente dentro del área chica, pero Alajuelense entendió que en un juego tan parejo, la táctica fija podía ser la clave, y así lo fue. Finalizando el primer tiempo, un tiro de esquina ejecutado al primer palo, y es donde encuentra la clave, una situación que, por ejemplo, Antigua no logró aprovechar, y eso precisamente es lo que le termina dando el pase. Como infidencia, ayer, luego del compromiso, hablábamos con Robinson, fuera de micrófonos y demás. Alexander Robinson. Con don Alexander Robinson, central de la Antigua, y él nos mencionaba que al menos la táctica fija y que en el plano físico Liga Deportiva Alajuelense llevaba ventaja, y es ahí donde una de las claves, donde Liga Deportiva Alajuelense sale airoso en esta serie. Que ha marcado bastantes anotaciones Liga Deportiva Alajuelense desde la táctica fija, y hay que recordar también que es Brian Ruiz el encargado de este apartado en el conjunto de Liga Deportiva Alajuelense. Me llamó bastante la atención y creo que estuvo bastante atinado Rachir Parkins en recuperaciones, era medular para Liga Deportiva Alajuelense, cuando eso sí, habían transiciones del equipo de Antigua, tal vez no se veía tan bien, pero en ciertas recuperaciones en el medio campo que no implicaban velocidad, Rachir Parkins se veía muy bien en Liga Deportiva Alajuelense. Sí, lo tuvo que ajustar, porque acá tengo los apuntes un poco de lo que fui pensando de lo que fue el partido, y durante los primeros 20-30 minutos Parkins y Angulo presionaban alto, te entregan buen pie también, se juntan a jugar, lanzan en corto, lanzan en largo, pero dejaban mucho espacio a sus espaldas, zona que era totalmente aprovechada por Castellanos, por Cristian Hernández, el enganche argentino del Antiguo, y también los extremos que salían de la referencia de los laterales y se metían en los carriles internos. Esa zona, delante de los centrales y espalda de los contenciones, fue territorio fértil para Antigua, y ahí encontró dónde poder hacerle daño y llegarle al marco defendido por Moreira, donde aparece la figura de Parkins con relevancia en las recuperaciones, Ire, de lo que vos decís, cuando la Liga empezó a cerrar un poquito más el bloque, a hacerse estrecho y corto y a replegarse. Cuando los contenciones empiezan a pegar la cola con los centrales, para que se entienda bien la metáfora, ahí es donde mejora la versión de recuperación de los contenciones, porque antes estaban bien en el juego, un poco estirados a la hora de replegarse. Sí, porque están más acuerpados. Claro, tienen menos metros a sus espaldas y reciben de frente a los rivales. Si no es girar y empezar a mirarle el número a lo de Antigua. Sí, Tomás, aquí hay un gran detalle con el tema Parkins, y es un mérito de Alexander Guimaraes.
Parkins ha sido un jugador recurrentemente a préstamo de Liga Deportiva Alajuelense y vos lo recordarás, ustedes lo recuerdan, Parkins incluso en Punta Arenas a veces no jugaba. Sí. Y Guimaraes dice, si tiene potencial y lo ha convertido en una figura importante. Creo que ahí hay ojo de técnico. De decir, no, este jugador sí tiene cómo, sí tiene con qué. Un poquito parecido a lo de Krejcil Pérez, pero Krejcil sí fue un poquito más figura en Pérez Celedón. Sí, Krejcil ya era estridente y llamativo en Pérez Celedón. Yo creo que lo de Parkins lo piensa como un homólogo o un parecido a Angulo en el perfil zurdo. Vos tenés a Celso Borges, que juega por todas las tres posiciones del triángulo del medio, y después Angulo y Parkins como complemento de ese Borges, manejando perfiles distintos. Pero si nos ponemos a pensar en características similares entre Angulo y Parkins, remate de media larga distancia, pase vertical, no tanto lateral, arrancar desde media cancha pero pisar mucho tres cuartos rival. Entonces me parece que la concepción de la tenencia de Parkins en el plantel reside en encontrar algo parecido a lo de Angulo con el perfil zurdo, y esto en la interpretación y después en los números. Fue el mejor jugador del partido elegido por la organización, un gol, fue el primero de Liga Deportiva Alajuelense en remates con 4, el primero en Liga Deportiva Alajuelense en recuperaciones con 4, segundo en cantidad de pases correctos y el tercero en efectividad de pases, 88%. ¿A qué voy con estos números? Que cumplió en las dos facetas, en la defensiva, en la ofensiva, y además fue figura del resultado. Después debatamos si fue la figura del partido, que me parece que son cosas diferentes, pero sí fue la figura del resultado. Además hay una situación con Parkins, y que él mismo lo menciona. Cuando él regresa a Liga Deportiva Alajuelense, o sea, no era fija su contratación. Él llega, de cierta forma, a prueba en esa pretemporada, porque se acababa el vínculo con Punta Arenas, se había acabado el préstamo. Don Joseph es el primero encargado en que regrese a Liga Deportiva Alajuelense, y con Guimaraes está a prueba. O sea, Rashid Parkins durante la pretemporada tuvo que convencer a Alexander Guimaraes para que al final se lo dejase como plantel de Liga Deportiva Alajuelense. Terminó en selección. Hoy Parkins es de selección nacional. O sea, y ese no es un detalle menor. ¿Qué les parece si vamos complementando con los mensajes también que tenemos gracias al Banco Popular? Recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular. Banco Popular presenta los mensajes del 7003-1234. Bueno, mensajes que nos llegan al 7003-1234 y también a través de nuestras redes sociales con el Banco Popular. Recuerde que su carro nuevo puede estar en cualquier lado con el Banco Popular. Acumule compras de 25,000 colones con nuestras tarjetas de crédito y débito y reciba una acción electrónica que la deja participando automáticamente por uno de los 6 Nissan Leaf. Nuevos, totalmente nuevos, Nissan Leaf, que tenemos para usted. Más información en www.bancopopular.fi.cr. Empezamos con los mensajes. Nos pone Tony: el partido es de Guima cuando metió a Memo Villalobos, a Guillermo Villalobos. Por acá vamos a ver: ¿no les parece a ustedes que Rashid falla muchos controles y pases? Pone en riesgo muchos balones. Y acá no nos coloca el nombre. Vamos a ver por acá. Buenos días, Solochos. Arrancaron los. Anotá, Cristian, anotá. Ese es nuevo, sí. Andrés Hernández nos saluda. Dice que me parece lo mejor que hay en la radio en este momento. Ustedes son un equipo muy profesional y la verdad el programa es muy bueno. Muchas gracias. Ninguno desentona, nos menciona. Así que este era un mensaje de halagos para nosotros. Tavo a veces desentona. Por cierto, no está ni Tavo ni Montenegro. Montenegro se va. ¿Sabe qué va a Montenegro? A correr la maratón de Nueva York. A correr la maratón. Estamos aquí con un atleta de primer nivel, el señor José Alberto Montenegro. Así que ojalá y le vaya muy bien. Y Tavo no va a correr nada. Tavo, quién sabe dónde está. Así va. Está buena vida. Sí, muy buena vida. Tenemos también en YouTube algunos mensajes. Dice Costa Rica Go Travel, buenos días, saludos. Daniel Arguijo, buenos días, zarandajos, fondongos, esperpentos. Bien por la liga, pero el clásico se lo lleva Saprissa. La liga le tiene miedo. Orlando Gaimer dice, ya casi pasa la tormenta para la liga, falta la prueba más difícil. Luego aquí hay un mensaje que dice, se comenta en las redes que a los hinchas nicaragüenses les están exigiendo pasaportes para entrar hoy al estadio para ver el juego Real Estelí Herediano.
de ser cierta tal noticia, es un hecho que merece ser repudiado. Félix dice, vamos Estelí, saludos desde Sevilla. Bueno, más adelante vamos a tener a un personero de Herediano para confirmar si es cierto esta versión sobre el tema de los aficionados de Estelí, de algo que vamos a hablar más adelante del partido de Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Yo quería pegarme con un mensaje que leía a José ahí en el WhatsApp, que decía la inclusión de Villalobos en cancha, que fue importante. Lo de Villalobos como contención, bueno, primero entregó más solidez en esa zona medular donde Antigua maneja muy bien el balón, pero además tenía una doble valía que fue interesante y también por la necesidad del resultado y de defenderlo, que era que cuando la pelota se iba a los costados, Villalobos se insertaba en los centrales y hacía línea de 5. Entonces, Liga Deportiva Alajuelense jugó 4-4-1-1 el cierre del partido, con Falque y Toril colgados en el frente de ataque, con 2 volantes externos, que no eran más extremos, eran ayudas laterales, para poder tapar esa zona de la Antigua que es muy veloz y recortarle metros, y además para seguir entendiendo cómo fue este dispositivo defensivo, porque muchas veces se dice hay que saber sufrir, bueno, pero ¿cómo lo haces? Y lo hizo a través de la inclusión de Villalobos entre los centrales cuando la pelota los desbordaba y venían los centros. Por eso la Liga tuvo la capacidad de repeler muchísimos envíos y de sentirse aplomado en una zona central. Pese a que por afuera a veces se sentía dubitativo, por adentro se lo veía contundente y aplomado, y bueno, derivado de esta interpretación que hizo el técnico y también la ejecución del futbolista Villalobos, que fue buena. Tomás, pero ¿vos sí sentiste como el sufrimiento en la etapa de complemento? O sea, que en una jugada se le podía ir a la liga, la serie, porque yo sentí cierta tensión. O sea, llegó un momento en que había como tensión en la cancha. Hay que dividirlo como en dos, eso, ¿no? Sensaciones y realidades. La sensación era que cualquier jugada te puede poner a tiro de eliminación por la cuestión del gol de visita, que el resultado era corto. Ahora, cuando atravesamos el partido sin las sensaciones, vemos que lo de Antigua fue más posesión, de hecho le sacó 60% de posesión, pero más merodeos y periferia que llegadas. Si tal vez hacemos un rápido rewind del partido, sobre todo en el segundo tiempo, no hubo grandes revolcadas de Moreira, no hubo situaciones donde en el extremo de la maniobra de la jugada tuvo que repeler la Liga. Entonces creo que fue más esa percepción de que podía caer que lo que fue de realidad. Y además hay otra situación con Guillermo Villalobos. Cuando ingresa, ya la situación la tenía muy clara Alexandre Guimaraes. Le decía, no acompañe el ataque, porque el que acompañaba el ataque, para eso estaba Falque, para eso estaba Suárez, Krejcel. Incluso se veían las indicaciones donde le decía a Guillermo, espérese. Y a veces los laterales, cuando hacían los recorridos, sobre todo Carlos Martínez, cuando subía el ataque, incluso Guillermo se incrustaba como lateral derecho. Ya en los últimos 15 minutos sí deja esa línea de 4 y ahora sí incorpora prácticamente que fijo a Guillermo Villalobos en una línea de 5. Porque Liga Deportiva Alajuelense, como menciona Cristian, empezó a sufrir sobre todos los costados cuando le pasaban el balón por la espalda de Carlos Martínez. Y sobre todo por esa banda izquierda en ataque de Antigua empezó a generar peligro. Y es donde incorpora a Guillermo Villalobos en una línea de 5 para que haga esas ayudas a Carlos Martínez. Y a partir de ahí empezar a consumir tiempo, porque el segundo tiempo sí se le hizo muy largo, al menos a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense, porque prácticamente que el ataque después del minuto 60 fue nulo. Eso está bueno porque vos decís se le hizo largo a los aficionados y se le hizo largo en metros en cancha a la Liga. En un momento recuperaba o rechazaba y tenía 50, 60 metros por delante, donde incluso Morán empezó a jugar de líbero adelantado y empujaba y asediaba territorialmente. Por eso yo... Claro, pero eso es decisión de Guimaraes. O sea, la decisión es esta. Y ustedes se quedan ahí, no me salen de ahí. Está buena la hipótesis que planteás, porque ¿cuánto es de por el café? Cualquier marca de café que quiera patrocinarnos, vamos a decir a partir de ese momento que es el mejor café del mundo, así que aprovechen. No, que esa hipótesis que vos decís, Cristian, está buena porque ¿es una decisión del técnico de la Liga o es un empuje de Antigua y la decisión del técnico es sobre la circunstancia? Yo creería que es una decisión de Guimaraes. De retrasarse. Controlo así, de hecho, a los que soltaba metió a Toril y creo que era Falque, y bueno, lo que puedan hacer, lo hacemos, pero está claro que ya no había una decisión incluso de orquestar una acción ofensiva, alguna posibilidad. Lo que se dio, por ejemplo, fue un par de contragolpes. Sí. Pero el resto, señores, atrás. Mi percepción fue que Guimaraes tomó esa decisión ante ya una situación de juego que Antigua tenía dominada. O sea, creo que al principio en Liga Deportiva Alajuelense recula un poco por el asedio de Antigua, y es ahí donde Guimaraes ahora sí toma una decisión de, señores, vamos ganando 1-0, guardemos el resultado. Si queda una contra que tuvo Liga Deportiva Alajuelense, como menciona Cristian, un par para ya definir la serie, las aprovechaban, y si no, solventados atrás, porque incluso, por ejemplo,
mediocampistas con características defensivas ya no le quedaban a Liga Deportiva Alajuelense. Estaba Iago, que es creativo, Suárez, que es creativo, puesto como extremo derecho, Krejci, que es creativo, que estaba jugando como extremo por izquierda, y Toril lo que podía de pivotear y demás. Y hay que tomar también una condicionante que también se estaba dando en el juego, porque después del gol, Liga Deportiva Alajuelense entra en el segundo tiempo y la propuesta no era replegarse, pero también se dio mucho en el compromiso que habían jugadores que presentaban molestias. De hecho, si sacamos la cuenta, hasta Marrekard James. Y bueno, Campos ya se había ido lesionado. Ya Campos se había ido y podemos, porque es una situación, de hecho lo conversaba con un profesional, un preparador físico muy capacitado, no puedo decir el nombre, pero me decía el apellido. No. Digas el nombre. Me decía que llama la atención esto en Liga Deportiva Alajuelense porque no había pasado durante todo el campeonato, y ahora entonces se habla de Piñar, que también había salido en el primer tiempo, Celso, Campos, Moya, Marrekard. Hay que ver lo de Ian, porque había momentos en el partido donde usted lo veía como que tenía cierta molestia física, y son 5 o 6 jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que antes se hablaba de un equipo muy estable, ¿verdad? Y ahorita vienen las... Claro, pero digamos que es la diferencia de este tipo de equipos. Porque al final usted dice, y Matarrita, bueno, ya aparece, ya por ahí está. Por ahí está Oviedo. Está lo de Oviedo. Vean que Falque, por lesión estaba afuera, de ahí ya empieza a tomar cierto protagonismo, y son las cartas con las que tiene que jugar Alexander Guimaraes. Yo creo que sí, tal vez están resintiendo un poquito lo pesado de la temporada, y se están dando algunas bajas. Aquí el tema es, si hay un lesionado, si sale Campos, si sale Celso, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Verdad? Si es algo relativamente normal de una semana, 10 días, yo creo que no hay gravedad en el asunto. Y eso lo acotaba también porque en el partido implicó en el primer tiempo mucho desgaste físico también de los jugadores, tenían que correr más, incluso en esas transiciones que tenía el equipo de Antigua, y la exigencia física evidentemente pasa factura. Ya para un segundo tiempo, incluso donde tenés un gol a favor y demás, todas estas condicionantes hacen también que Liga Deportiva Alajuelense jugar un poco más replegado. Con la situación de Campos, puntualmente, que Cristian mencionaba el tema de cuánto tiempo. Campos ya se lesiona, minuto 35, póngale minuto 35 que se lesiona. Me sorprendió que no lo sacaran de una vez, porque estaba claro que había gastado una ventana de cambio eso. Entonces, incluso aguantarse a medio tiempo. Incluso hay un ajuste. Hay un ajuste porque meten pasa al medio. A Krejci Pérez, si ese riesgo te hace que te metan un gol por... No, obviamente, son decisiones que ahora con el periódico de hoy del diario Extra decimos, bueno, fue acertado porque no gastó una ventana de cambios que le permitió manejar el desarrollo del segundo tiempo distinto. Porque incluso, perdón, Tomás, hay conversación del cuerpo técnico con Diego Campos. El ajuste es, metemos a Krejci como extremo izquierdo, que se quede como un segunda punta, y es Alexander Guimaraes. Se ve la conversación donde le dice, de cierta forma, digamos, con autoridad, decirle, no quiero más recorridos, no quiero remates, porque se puede agravar la lesión, y hay que aguantar al medio tiempo para que ingrese precisamente Aaron Suárez. Y usted ve los últimos 10 minutos del primer tiempo, donde Diego Campos lo que está haciendo es gravitar, parte también de las indicaciones, porque sí, entiendo la situación del partido, que es una situación de máximo riesgo, pero si se agrava la lesión, como puede ser una molestia únicamente durante esta semana, se podía agravar la lesión para lo que resta del semestre. ¿Sabés dónde creo que tal vez especularon un poco con esto que decías vos, Cristian, y vos, José, de lo de Campos? Que como no juega el fin de semana, que ya está suspendido, le permitió tensar un poquito más la cuerda. Total, no iba a poder ser parte inevitablemente de ese cotejo, tal vez como para hacer un grado de interpretación, además de lo de no gastar ventanas. Y vos sí le decías algo que estaba muy bueno respecto del desgaste físico que hizo la Liga en el primer tiempo. Claro, cuando vos presionás alto y tenés que empezar a correr rivales sin pelota, es mucho más duro para el cuerpo tener que hacer recorridos sin balón que cuando corre más tiempo la pelota en tus pies. Y Antigua es un equipo que la maneja bien, además, que utiliza bien el espacio. No solo tiene buen manejo técnico, sino también buena interpretación de cómo hace los espacios. Los laterales se abren, los volantes se mueven, muestran mucha movilidad para ofrecerse como línea de pases. Y bueno, Liga Deportiva Alajuelense lo tuvo que empezar a perseguir. Claro, en el segundo tiempo,
ante la imposibilidad de todo lo que venimos hablando, de la circunstancia del resultado, de los cambios y también de la cuestión física, la liga repliega. Y cuando vos te replegás tenés menos metros para recorrer. Ahora bien, tenés que tener más concentración para no generar filtraciones porque ahí estás muy cerca de tu área. Entonces creo que ahí también jugando un poco Guimaraes con la cuestión física y esta cuestión que se le vino toda junta. Si en el semestre, en estos 3 meses, casi de 30 partidos, había tenido solo lo de Aarón Suárez con una molestia muscular, en un solo partido se le vino todo y en una recta muy sensible del semestre donde empieza la zona de definiciones. Sí, a mí no me sorprendería, trasladándonos del partido de ayer a pasado mañana, que veamos una liga en el Estadio Saprissa con mucho nombre novedoso. O sea, yo creo que a Guimaraes no le temblaría el pulso, pero además, el desgaste de ayer, el tema de las lesiones, yo creo que si Guimaraes no refresca un poquito, puede sufrir. Vos pensás, por ejemplo, en un Matarrito, Oviedo, Van der Putten, Joshua Navarro. Perfectamente. Y no creo que condicione mucho, Tomás, el nivel del equipo. O sea, no creo. O sentar a Moya y que Toril vaya de estelar. O sea, pero sí darle un poquito de rotación. Porque me da la impresión que si hay una banderita roja ahí como al límite de la liga, cuidado, porque que no se convierta esto en un hospital. Incluso los nombres que postula Cristian, o sea, tampoco es que son descabellados, porque por ejemplo, si en lugar de Manregar, que también ayer se había afectado físicamente, pone a Santiago Van der Putten, hemos visto que Santiago ha dado respuesta muy positiva. Ayer sale lesionado Piñar. Carlos Martínez es el que ha jugado regularmente. Me imagino que en media cancha al que va a incorporar en lugar de Diego Campos es tirar a la izquierda a Krejcel y poner a Aarón Suárez como enganche. Entonces incluso en esa rotación tiene jugadores de muchísima calidad y que han tenido rodaje y minutos a lo largo del semestre. Sí, a tal punto esas alertas que señalabas vos, Cristian, se encendieron que al minuto 64 saca Parkin y a Cañoto, que yo no sé si en otro escenario hubiese tomado esa decisión con un partido de resultado tan estrecho. La situación de alertas por las lesiones, el clásico nacional del fin de semana también condicionó la toma de decisiones de Guimaraes. No tener a Borges, que hoy es Parkins, no tener a Campos, que hoy es Cañoto y otro más. No podés prescindir de tus dos extremos para un partido tan importante. Entonces, al minuto 64, cambios prematuros de esos futbolistas que habían sido muy destacados en el partido, no lo entiendo de otra manera que no sea en perspectiva de lo que viene. Incluso Cañoto, cuando sale de cambios, se levanta la pantaloneta y tiene un vendaje. O sea, incluso ya Cañoto, incluso creo que desde el partido contra el Santos de Guápiles, en Copa, me parece, que tuvo ahí una molestia muscular, ya viene cargando. Por ejemplo, y hablando de ese nombre, me parece fundamental en la liga. O sea, lo de Cañoto por su desequilibrio individual, por lo que provoca en zona ofensiva, no veo uno que lo reemplace. Pero si usted me habla de Moya, bueno, está Toril, o Toril está Moya. Si no está Ian Lawrence, está Matarrita. Y creo que puede jugar con nombres, igual saga central. Pero, por ejemplo, lo de Cañoto, el desequilibrio y la tensión que provoca en el sector de la cancha donde esté, yo creo que no hay otro jugador que preocupe al rival como lo puede hacer Cañoto. Sí, lo que tiene es que es impredecible. Pese a ser muy zurdo, la derecha la tiene para el bus nomás, tiene la posibilidad de ir para adentro o para afuera de forma indiferente y eso al marcador le provoca muchas dudas. Ayer lo vimos no pocas veces desbordar, como enganchar de adentro hacia afuera y salir para tirar el centro, pero después también una recortó hacia adentro, le quedó el marco de frente y le metió con comba al ángulo, entonces tiene buenas características. Lo que pasa es que lo que hablamos siempre, a veces la merma física no impacta directamente en lesiones, pero sí en la pérdida de chispa o la cantidad de veces que te encendés son menores que si estás en tu plenitud. Bueno, pongamos el término más común, el cansancio. Claro. Al final es un cansancio físico y que repercute en lo mental, sí. Porque ya vos estás preocupado, ya no me está dando el 100%. ¿Arriesgo o no arriesgo en esta? Voy, no voy, meto o no meto. Creo que ese es, para Guimaraes, el reto inmediato. Sí, cómo resolver esto y también avalando este análisis que estamos haciendo de cómo la liga fue decreciendo en lo físico y en la propuesta ofensiva, donde dejó de ser combinativo y asociativo para defenderse y abrazar el 1-0. En el primer tiempo la liga pateó al arco en 14 oportunidades. Bueno, en el segundo tiempo 3. Ahí sí. Como para poner un dato bien claro, concreto y que sea gráfico. Dos partidos en uno. Dos partidos diferentes en uno solo. Y la posesión de pelota en el primer tiempo estaba 41 para la liga, 51 para Antigua, digamos que parejo. En el segundo tiempo fue 40-60.
¿sí? Y la efectividad de pases, algo que me sorprendió, la Liga 84%, Antigua 91%. O sea, le manejó la pelota y con precisión. Por eso es que la parte defensiva es donde toma muchísima relevancia para Liga Deportiva Alajuelense, porque realmente abrazó la clasificación en el segundo tiempo por el dispositivo de cómo se abroqueló, hizo un bloque bajo. A veces hay como una cuestión medio peyorativa. En el fútbol decir se defendió. No, no es peyorativo, es netamente descriptivo y la parte explicativa es cómo lo hizo. Pero entendió que las circunstancias lo invitaban a eso, porque Antigua es un gran equipo, un gran equipo. No, de hecho iba a decir que hay que reconocer al equipo que elimina la liga. Muy buen cuadro. Que creo que es un poquito el reto que tiene hoy Herediano. Se enfrenta a un equipo bien, que juega bien, que sabe jugar. Lo de Antigua, mérito total. Sí. O sea, llegó al Alejandro Morera a intentar sacar la clasificación y yo creo que ellos se van con el sentimiento de estuvo muy cerca. O sea, estuvo muy cerca. De hecho, los jugadores, eso es lo que nos comentaban en zona mixta, que la tuvieron. En el sentido que incluso que de la fase de grupos ya los habían dado por menos cuando tenían que ir a Olimpia. ¿Se acuerdan? Que tenían que ir a Olimpia, contra Olimpia a sacar la clasificación. A empatar como mínimo y lo hicieron. Y lo hicieron. Contra el Deportivo Saprissa, que luego el primer partido, que el Deportivo Saprissa había votado 2 penales, golean al Deportivo Saprissa. Y ayer la sensación en Antigua fue que la clasificación la tuvieron. Sobre todo en jugadas de táctica fija, fue las que tuvieron más claras en el segundo tiempo, donde hubo un poco de peligro y demás, pero que sabían que una anotación les daba la clasificación. Porque una anotación en cualquier minuto, o sea, después de los 80 minutos era prácticamente que un knockout para la liga. No daba capacidad de respuesta alguna. Bueno, yo creo que el temor y la tensión que hablaba y yo percibía era por eso. Antigua anotaba y chao, ¿verdad? Creo que no había reacción. Recuerden que el empate a 1 le daba la clasificación a Antigua. De hecho, el equipo de Antigua me parece un equipo muy bien trabajado también en la parte táctica. Habían ciertos movimientos también de los jugadores o ciertas marcas. Por ejemplo, en el primer tiempo a Diego Campos, sabían que era un jugador muy desequilibrante, tenía a 2 jugadores siempre presionándolo por el costado. Y eso denota también el estudio también de el técnico, ¿verdad? Y el planteamiento que tuvo del partido de ayer en un portero que fue protagonista también con sus tapadas. Tuvo muchísimas acciones ahí en las que y pues salvó al equipo de Antigua, porque también con la cantidad de remates que veíamos y que mencionaba Tomás, la liga pudo hacer más, por lo menos en el primer tiempo, dividiéndolo así en esas dos partes. No sé si tienes, Tomás, también los números de Manrecar, porque me parece que fue vital también en esa saga de Liga Deportiva Alajuelense, un jugador que viene siendo constante también y determinante en esa defensa del conjunto manudo. ¿Que pidió cambio? Sí. Y cuando le dijeron, si no hay, levántese porque ya no hay. Es que no. En otro momento sí, creo que hubiese salido. Bueno, sí, de Manrecar lo que tengo es que fue el segundo en recuperaciones y fue el primero en efectividad de pases, con lo cual habla de que tuvo buen manejo de balón y rechazó y mucho. Creo que en Gamboa y James también se explica. Por eso yo decía antes que Parkin fue la figura del resultado, pero tal vez del partido habría que hacer un poquito más de suma en los centrales de Liga Deportiva Alajuelense, que durante grandes tramos del partido sostuvieron ese resultado y ganaron duelos, impusieron condiciones, salvo los primeros minutos donde Santiago Gómez se les escapaba un poquito con esto que decía, se votaba a jugar, los centrales no lo perseguían, los contenciones no retrocedían a tomarlo, y ahí el argentino, el número 9, que porta la 14, encontró territorio fácil, pero después mejor. Como nota, es que en el primer tiempo Gamboa estaba mano a mano porque James tenía que hacerle cobertura a Piñar, que subía muchísimo, entonces prácticamente que James se colocaba como un lateral por derecha y Gamboa estaba mano a mano con el delantero. Qué buen apunte ese, José, porque es un desafío para los centrales, sobre todo cuando son grandotes, jugar mano a mano con muchos metros y estar todo el tiempo en situación de triunfo o derrota, y la derrota tiene mucho más costo que el triunfo, porque un central gana un duelo y no listo, pasa nada. Lo normal. Ahora lo pierde y lo saca del medio casi. Sí. Y ese desafío para los centrales de jugar en esa instancia, está bueno el apunte que hace José, y creo que sí. Ahí por eso yo decía, las figuras del partido pueden ser ellos dos. Y después también quería poner sobre la mesa la cuestión de Angulo. No sé cómo lo van evaluando ustedes. Me parece que está retomando el nivel por el que Guimaraes lo trajo. Que incluso hay un detalle, porque viendo videos de Angulo, Angulo todavía no puede anotar tanto como lo hacía afuera, porque tiene remate de media distancia, que es una de sus particularidades. Aquí lo ha intentado, pero creo que el Angulo que Guimaraes quiere puede estar a un 75% por ahí, pero indiscutiblemente ha venido en crecimiento. Estuvo en deuda, Tomás, o sea, en el arranque del campeonato, sí. no, de Angulo no.
Hoy yo creo que ya está acopando más terreno de juego, lo ves diferente, creo que tiene una buena precisión en el servicio, gusta mucho de ir adelante, me parece que tiene características interesantes y un nivel que ha elevado, que ha mejorado. Y sobre todo que ha sido una buena mancuerna de Celso Borges. Creo que esa es la clave, porque incluso le permite a Celso Borges cuando juega liberarse un poco más, sumar un poco más al ataque, y que Angulo sea como ese equilibrio en media cancha, que sea un poco más el bastión en medio campo y que permite precisamente que Celso Borges se libere un poco más. A veces lo siento un poco errático en los pases, no los pases cortos, sino cuando tiene que arriesgar un poco más, lo siento un poco errático cuando tiene que hacer cambios de juego y demás. Pero creo que le ha dado una solvencia, un equilibrio al menos en media cancha que Alajuelense no tenía. Voy con el dato, 78%, no fue de los que mejor efectividad tuvo en los pases, pero tiene una salvedad, si se quiere, o una interpretación que es muchas veces él quiere arriesgar. También la efectividad de pases tiene trampa analítica porque muchos de esos pueden ser laterales, cortos y sencillos y aumenta tu nivel porcentual. Y Angulo muchas veces lo vemos que con el cuerpo invita a que va a hacer una cosa y después, ¡pum!, mete para adentro. Y meterla entre líneas en una zona congestionada y encima mintiendo con el cuerpo y tratando de ser preciso con la pierna, te aumenta el riesgo de errar, pero cuando lo acierta, el beneficio para el equipo es muy grande. Recuerdo, por ejemplo, un partido en Punta Arenas donde hizo eso mismo, hizo así, ¡pum!, la metió para adentro y a partir de ahí se dinamizó el ataque y el gol de Liga Deportiva Alajuelense. Entonces creo que también Guimaraes le debe dar como cierta licencia para arriesgar, que si errás no pasa nada y si acertás nos da muchísimos dividendos y también los cambios de frente. No es lo mismo hacer un pase de 5 metros lateral que tener que hacer un cambio de frente de 40 metros preciso con ventaja. Incluso para tu compañero. En la táctica fija él es el que queda rebotero. Y él entiende que tiene que finalizar. Que terminarla donde tiene que finalizar. Antes de ponerse creativo, antes de driblar un jugador, es mejor finalizar y que el remate desviado a que cree una situación de peligro hacia el equipo real. Sí. Algunos otros mensajes, perdón Irene, algunos otros mensajes en YouTube antes de escuchar a Irene. Dice Andrés Leiva, por primera vez en mucho tiempo, la liga que todos queríamos ver. Sergio Ove, saludos desde Atlanta, Georgia. Hernán dice, Tomás, ¿te parece que el juego de la liga ayer fue perfecto en defensa y casi perfecto en ataque, en especial el contragolpe? El contragolpe yo no lo vi, más bien fueron descolgadas de Toril y Falque tratando de sostener la pelota y no tanto atacar. Y que no la culminaron bien. No, tomaron una decisión de sostener y de no agredir. Y la otra, la parte defensiva, digamos que sí, el 0 también lo avala. De vuelta, creo que los primeros 20 minutos tal vez sí mostró algunas grietas y algunas costuras, un remate de Santiago Gómez que tapa Moreira, algunos centros con cierta peligrosidad. Recuerdo uno que cerró en el segundo palo Lawrence. Creo que después de los primeros 20 minutos podemos hablar de la justeza y la fineza defensiva de la liga. Sí, Fernando dice, el partido es de Guima, dicen, y Antigua tuvo Liga Deportiva Alajuelense los últimos 30 minutos en su área. Tremendo baile, aunque hayan perdido. Bueno, es la forma, cada quien que tiene de interpretar el fútbol. Gerardo Zelaya, ¿cuál es su opinión de que le pidan papeles migratorios a los nicaragüenses para ir al partido de hoy? ¿Es miedo o xenofobia? Bueno, reiterar, vamos a hacer la consulta de Herediano, vamos a tener más adelante a un personero. Yo no sé si esto es cierto o no, y que nos aclaren la situación. Bueno, los mensajes, gracias al Banco Popular. Acumule compras de 25,000 colones con nuestras tarjetas de crédito y débito.